Hola a todos, esperando que se encuentren bien en sus casitas. Ahora vamos a demostrar que tengo un subconjunto de R3 y vamos a demostrar que es un subespacio vectorial. Entonces, para demostrar que es un subespacio vectorial o verificar que sea un subespacio vectorial, tiene que pasar lo siguiente. Tienen que cumplirse tres condiciones: que W sea distinto del vacío, ¿ya? Que haya algún elemento. Segundo, que W, que si yo tomo dos elementos, supongamos, llamemos A y B, elementos de R3, ¿ya? O mejor aún, llamemos X e Y, elementos de R3, de W. Entonces, ¿qué tiene que pasar acá? Que la suma de X más Y tiene que pertenecer a W. Ya entendiendo que el X es una tres coordenadas, que sería X1, X2, X3, y el Y también, ¿ya? 3, que si yo tomo un X en W, ¿ya? Y un alfa en los reales, entonces alfa por X tiene que pertenecer a W. ¿Qué significa que pertenezca a W? ¿Ya? Que tiene que cumplir esta condición, ¿ya? Entonces, yo no puedo tomar numeritos sin que cumplan esta condición. Ya, veamos. Solución. Solución. Entonces, vamos a decir que el 0, 0, 0 pertenece a W. ¿Por qué pertenece a W? Si ustedes se dan cuenta, si yo sumo 0 más 0 más 0, ¿eso cuánto me da? 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el 0, 0, 0 pertenece a W. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que W es distinto de vacío. Entonces uno siempre puede tomar el vector 0 de su espacio que me estén dando. ¿Ya? Pero para no hacerlo tan fácil, porque la mayoría de las veces uno tiene que hacerlo con el vector 0. ¿Ya? Porque si el vector 0 no está en el subconjunto, entonces no es un subespacio vectorial. Así que siempre va a estar el 0, 0, 0. ¿Ya? Pero para entender un poquito más que sea distinto de vacío, vamos a tomar este elemento, el 0, 1 y el menos 1. También pertenece a W. ¿Por qué? Es para ver la condición. ¿Por qué? Porque si yo tengo que sumar 0 más 1 más menos 1. Y si ustedes hacen esta suma es 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 0, 1 menos 1 pertenece a W. ¿Y eso qué quiere decir? Que el W es distinto de vacío. Ya por lo menos encontramos dos elementos que hacen que sea distinto de vacío. ¿Ya? Porque un conjunto es distinto de vacío cuando tiene al menos un elemento. Y ahí obtuvimos dos. ¿Ya? La segunda condición me decía que si yo sumo, si tenía que X, ya, llamemos X, a un vector de tres coordenadas que lo voy a llamar X1, X2, X3, que pertenece a W, ya, ojo con eso. ¿Qué significa que pertenezca a W? Que si yo sumo x1 más x2 más x3 me tiene que dar 0, ¿ya? Y el otro elemento, ya vamos a decir sea x e y, que pertenece a W. Entonces, ¿qué vamos a demostrar? Que la suma, esa es la condición, que la suma esté en W, ¿ya? Entonces, tengo que el X pertenece a W, entonces se me cumple esta condición. El Y que pertenezca a W está diciendo que I1, I2, I3 pertenece a W. ¿Qué quiere decir eso? Que cumple una condición. ¿Cuál es la condición? Que I1 más I2 más I3 sea 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que verificar? Tengo que verificar, ¿qué cosa? Tengo que verificar que X más Y pertenezca a W. Y pertenece a W, vamos a verificar. Tengo que hacer la suma X más Y. ¿Cuál es la suma? Tengo que X1, X2, X3 más Y1, Y2, Y3, ¿ya? ¿Cómo se escribe esta suma? Como saben, esta suma es término a término.
Entonces me va a quedar x1 más y1, x2 más y2, x3 más y3. Esa es la suma. Para que pertenezca a W, no sabemos todavía qué tiene que pasar, que la suma de sus coordenadas me tiene que dar 0, ¿ya? Ojo, teniendo en cuenta que yo tengo las dos condiciones. Esto lo sabemos, esto está debajo de nuestra manga. Eso es lo que ustedes tienen que utilizar, ¿ya? X e Y pertenecen a W y yo tengo que verificar que la suma esté en W. Entonces, para que esté en W, ¿qué tiene que ocurrir? Que este elemento más el segundo elemento más el tercer elemento tiene que ser igual a cero, ¿ya? Ojo con eso, tiene que ser igual a cero, ¿ya? Voy a trabajarlo y tengo que llegar al resultado que sea cero, ¿ya? No puedo llegar y decir, ya, eso va a ser igual a cero, no lo puedo decir, pero lo voy a trabajar para que me llegue que sea igual a cero, ¿ya? Teniendo estas dos condiciones de acá, ojo con eso, siempre las condiciones. Entonces vamos a borrar y tengo que llegar a igual a cero. ¿Qué podemos hacer acá? Tengo pura suma, voy a agrupar x1 más x2 más x3 y por el otro lado voy a agrupar al y1 más y2 más y3. ¿Ya? ¿Y ustedes qué saben? Que x1 más x2 más x3, ¿ya? Es cero, ya por la condición que x pertenece a w. ¿Esto cuánto vale? Cero. ¿Y esto cuánto vale? Cero. Y si yo sumo 0 más 0 me da 0. Entonces, por lo tanto, cumple la condición. Y si cumple la condición que está diciendo, que x más y pertenecen a w. ¿Ya? Porque cumple la condición. Ojo con eso. Porque este me da como resultado, me da el cero. Ya que yo andaba buscando, me lo dio. ¿Por qué? Porque yo tenía mi hipótesis, que mi hipótesis es lo que está acá arriba. Ya lo que yo tengo que utilizar en algún momento. Ya si ustedes no utilizan esto es porque no están haciendo el ejercicio bien. ¿Ya? Para demostrar esto no se pueden tomar números, números cualquiera. Por eso tengo que ser números al azar o números genéricos que se llaman estos de acá. ¿Ya? Elementos genéricos. ¿Ya? No puede ser una cosa de tomar, no sé, pues el 0, 1 menos 1 y tomar por otro lado el 0 más el 0, 0, 0, ya que son dos elementos en W, ¿ya? Que uno tiene que, para demostrarlo, lo tiene que ser en general, ¿ya? La tercera condición, ¿cuál es la tercera condición? Que X ya pertenece a W y un elemento, un escalar, está en los reales. Entonces tengo que probar, ¿qué cosa? Que alfa por x tiene que estar en W, que alfa por x tiene que cumplir la condición, ¿ya? Pero ¿qué tenemos? Que el x sabemos que es x1, x2, x3, ¿cierto? Como pertenece a W, sabemos que se cumple su condición, que es x1 más x2 más x3. Ya sabemos que se cumple su condición. Siempre tienen que ver las condiciones primero. ¿Ya? Sabemos que se cumple eso. Entonces yo tengo que demostrar que alfa por x pertenece a W. Pero alfa por x es lo mismo que alfa por x1, x2, x3. ¿Ya? Multiplicar por escalar un elemento de R3 es multiplicar normalmente por cada uno de sus coordenadas. Entonces me va a quedar alfa por x1, alfa por x2 y alfa por x3. ¿Ya? Entonces, para que esto pertenezca a W, para que esto pertenezca a W, ¿ya? Para que eso pertenezca a W, ¿qué tiene que pasar? Que la suma de sus coordenadas, sus tres coordenadas, tiene que ser cero, ¿ya? Si nosotros decimos que eso es cero, pertenece a W, pero no sabemos todavía, ¿ya? Entonces tenemos que utilizar nuestra hipótesis, lo que encerré ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, factorizamos por alfa, y me va a quedar x1 más x2 más x3.
Pero esto de acá que es alfa, pero este es la condición de arriba que me da igual a cero. Y alfa por cero, ¿cuánto me da? Cero. Entonces me está dando cero. ¿Y eso qué implica? Por lo tanto, ¿qué implica eso? Que alfa por x pertenece a W. ¿Ya? Entonces se cumplió la condición uno, la condición 2 y la condición 3. ¿Y eso qué quiere decir? Que W es un subespacio de R3. ¿Ya? Entonces, ahí se cumplió la condición. Ya, es súper importante que se cumplen estas tres condiciones y que cuando yo tome la condición 2 y condición 3 sean números genéricos, ya, elementos genéricos. Ya, ojo con eso, que no vayan a tomar numeritos que cumplan la condición. Tomar, es decir, que cumple la condición que es 0, 1, menos 1. Ese puede ser uno. O otro que es 1, 0 y menos uno. Y después sumarlo y eso se va a cumplir. Ya, ojo, con eso se va a cumplir, pero las condiciones me dicen que son elementos genéricos. Entonces ustedes tomándose estos puntitos no lo tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Vamos a borrar esto. No se pueden tomar números que satisfagan la condición. Ya, tienen que ser elementos genéricos. Ya, espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo video. Adiós.